Hola amigos y amigas del Santa Cruz Horror Fest de 2020, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de escritura de terror en la que voy a llevarles por el camino oscuro y tenebroso de aprender cómo crear historias de esas que llamen al morbo de la mente. Para aprender a escribir terror, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la propia definición del género, novela de terror, nos indica que tenemos que inculcar miedo a quien nos lee. Y esa es la finalidad del escritor y escritora que se dedica a crear todo ese tipo de literatura, de horror, terror paranormal, pueden ser de vampiros, de licántropos, de brujas. Nuestra principal función como autores y autoras de escritura terror es la de infundir miedo. Es verdad que lo más conocido de la literatura de terror hasta hace no muchos años era la literatura, por ejemplo, gótica, del romanticismo de finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta principios también del siglo XX, en el que se empezaron a meter otro tipo de elementos. Pero es en la segunda mitad del siglo XX cuando se empiezan a añadir elementos nuevos, por ejemplo, la ciencia ficción, la fantasía y otro tipo de conceptos como pueden ser, por ejemplo, el terror paranormal, que empezó a desarrollarse ya casi entrando en el siglo XXI y que eran historias que nos provenían de las leyendas urbanas, por ejemplo, de Oriente. También tenemos que tener en cuenta que dentro del género de terror podríamos meter la literatura zombie, que también está muy en boga en estas últimas décadas y que se ha nutrido especialmente pues, de catástrofes nucleares, experimentos genéticos, es decir, todo aquello que tiene que ver también con la ciencia ficción. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una fusión entre ciencia ficción y literatura de terror. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que tiene de atractivo la literatura de terror para que un escritor o una escritora se dedique a hacerlo, a crearlo? Pues es muy simple, lo dije al principio. Lo único que nos motiva es lo de infundir miedo, la de que esa sensación de que la gente cuando lo lea pues diga, no quiero dormir con la luz apagada porque empiezo a sospechar o tengo algo de sugestión mental que no me permite conciliar el sueño después de lo que he leído. Esa es nuestra finalidad como escritores y escritoras de terror, el lograr que las personas no se queden tranquilas cuando terminen de leer nuestras obras. Normalmente un elemento que suele ser fundamental en la literatura de terror es la introducción siempre de un elemento sobrenatural, como pueden ser, por ejemplo, fantasmas, brujas, vampiros, hombres lobo, eso ya lo hemos mencionado, pero también hemos dicho que podemos introducir cosas muy nuevas, como pueden ser aliens, pueden ser zombies, o elementos propios de la robótica. También en muchos casos se ha dado que se ha escrito novelas de terror basándonos en ese mundo de los cyborgs. Para empezar a entender la novela de terror tenemos primero que buscar las bases, en dónde se fundamenta. Bien, pues todo empezó con la novela gótica. Ya les he dicho que a mediados del siglo XIX y casi hasta finales de esa centuria, pues se desarrolló una literatura basada en todos los fenómenos paranormales que se solían escuchar en los pueblos, en las ciudades, como eran casas encantadas, avistamientos de vampiros, por ejemplo, en la zona oriental de Europa, casos de brujería, casos de posesiones demoníacas, etcétera, etcétera. Todo eso atrajo a un grupo de escritores y escritoras que lo plasmaron en sus obras, como fueron los casos, por ejemplo, de Le Fanu, de John Polidori, de Mary Shelley y, por supuesto, del conocidísimo Bram Stoker, con la novela de Drácula. Pero, más allá de todo eso, también tenemos que ver que la novela gótica en sí misma, a día de hoy, también se puede seguir practicando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo lo explico. Para escribir una novela gótica como Dios manda, o en este caso como el demonio manda, pues tendríamos que tener en cuenta una serie de características que son las que lo definen. En este caso, la ambientación es fundamental tenerla muy en cuenta y también, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, que es una lista que les voy a enseñar aquí, en este momento. Las características que definen a la novela gótica pues empiezan siendo, primero, un castillo o un lugar parecido que esté apartado en un lugar recóndito, en un sitio sombrío, con un ambiente muy gélido, que nos recuerde a esos castillos que están en el centro de Inglaterra, por ejemplo. También es importante crear una atmósfera adecuada. No solamente se basa en tener un castillo que esté en medio de la niebla, en un bosque oculto,
sino también tenemos que darle personalidad a ese escenario. Tenemos que crear la atmósfera que lo envuelve. Por ejemplo, definir si tiene unas ventanas que pueden estar rotas, los pasillos un poco desgastados, piedras resquebrajadas, el interior del castillo pues puede ocultar pasadizos. Toda esa atmósfera que vayamos a crear en torno a nuestra novela también nos va a ayudar a generar el ambiente adecuado para que el lector se pueda sumergir en ella. Algo muy característico también de las novelas góticas es, por ejemplo, la existencia de una profecía ancestral y siempre o casi siempre maligna. En este caso, pues podemos recurrir a muchísimos mitos, pero yo les recomiendo que investiguen, porque en la mitología antigua de Europa existen muchos tipos diferentes de maldiciones, que además todos son muy atractivos y nos pueden invitar a desarrollar una historia muy creativa. Por norma general, pues por supuesto, estas profecías ancestrales suelen traer consigo que ocurran una serie de escenificaciones, de actos sobrenaturales que impacten a los personajes de nuestras obras de estilo gótico. Bien, pues teniendo en cuenta ese tipo de efecto sobrenatural, pues lo vamos a plasmar también para que esa atmósfera siga creciendo alrededor de los personajes. Así que cuanta más imaginación le echen a esos efectos sobrenaturales, mejor efecto van a conseguir en el lector. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la finalidad es que los personajes lo pasen mal, para que el lector también lo pase mal. Pues es evidente que en una situación de estrés y de pánico, los personajes pueden actuar de forma desbocada, sin controlar sus accesos de ira, de rabia, de miedo, de frustración, de tristeza. Todo eso también lo plasmaremos en los personajes para que también tengan una personalidad dentro de la propia historia y también enriquezcan esa atmósfera de la que hemos estado hablando. Una de las cosas que solía verse también mucho en este tipo de novelas góticas era la del erotismo, es decir, una figura femenina, por norma general, una figura femenina que se encontraba pues desatendida, desalentada, desprotegida, y siempre pues existía ese personaje masculino que un poco hacía de protector contra esos entes sobrenaturales que los atacaban. Pero claro, esta personalidad femenina también mostraba sus encantos y siempre se solía generar una tensión sexual que no terminaba de resolverse. Ese erotismo larvado, que también forma parte de la atmósfera de la novela gótica, debemos incluirlo en ella. También podemos usar este personaje femenino de otra forma, es decir, podemos ofrecerla como una especie de heroína, pero que se siente sola, que se siente incomprendida y que al final es ella la que tiene que resolver el problema que hemos generado en nuestra trama al escribir la novela gótica. Dicho esto, pues ya tenemos todas las características que deben definir nuestra novela gótica y por lo tanto vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es lo que podemos escribir? ¿Sobre qué cosas podemos escribir dentro de la novela de terror? Una cosa que tenemos que tener presente en todo momento es la estructura de los relatos que vamos a escribir, de las historias. Es importante a la hora de escribir una novela de terror, sea del género que sepamos graduar bien los momentos de tensión dentro de la misma. En este caso, yo les enseño, por ejemplo, este gráfico, en el que ustedes pueden ver cómo debería ser la estructura de una novela de terror, partiendo de una base rutina que se llama, ¿vale? Y vamos creando picos de tensión para que el lector vaya cogiendo cada vez más el gusto dentro de la historia y se vaya sintiendo a veces incómodo y a veces más cómodo, a veces incómodo y a veces más cómodo, hasta llegar después al clímax final cuando terminemos de escribirla. Es muy importante saber manejar bien este tipo de estructura porque es la única forma de que la novela de terror tenga éxito dentro de los lectores, es decir, que capten su atención y no dejen el libro tirado encima de la mesita de noche. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepan manejar bien toda esa graduación de los efectos de tensión dentro de la estructura. Dentro de los relatos o de historias o novelas de terror podemos diferenciarlos en diferentes grupos. Por ejemplo, en primer caso vamos a hablar de los relatos o historias de fantasmas. Siempre, desde la antigüedad, el ser humano ha tenido mucho miedo al más allá. De hecho, una de las primeras creencias religiosas del ser humano era sobre la muerte. Se creía en la antigüedad que cuando una persona, por ejemplo, se daba el vaho cuando hacía mucho frío, decían que eso era parte del alma que salía del cuerpo del hombre. Evidentemente, pues todo esto eran creencias religiosas muy antiguas, pero no dejaban de tener ese aspecto oscuro que es lo que ha perdurado a lo largo de los siglos, lo que ha atraído siempre la curiosidad del ser humano. Por lo tanto, debemos recurrir a ese horror primigenio, a ese temor de los primeros
seres humanos para poder desarrollar bien psicológicamente nuestro personaje. Las historias de fantasmas empezaron a manejarse prácticamente desde que se empezó a escribir. No obstante, pues podemos hablar de la saga de Gilgamesh, en la que ya se hablaba de espíritus malignos. Luego ya con la llegada de la Edad Media, pues evidentemente todo ese mundo sobre espíritus, fantasmas y demás, pues fue llegando a la gente y fue calando sobre todo en la sociedad, porque había muy poca costumbre, o en este caso muy poco hábito de lectura. No se podía leer porque eso era para los ricos o los monjes en este caso. Por lo tanto, esas creencias sobre espíritus malignos que ocupaban casas o poseían personas estuvieron muy arraigadas en toda la sociedad, no solo en Europa, sino prácticamente en todas las religiones del mundo. Es por esto que siempre a los relatos de fantasmas siempre se les ha tenido una especial devoción, por decirlo de alguna manera, porque siempre surten un efecto. Lo podemos ver en el cine, que las películas de Casas Encantadas siempre suelen llamar mucho la atención del público, y en el caso de la literatura no es menos. Por lo tanto, si queremos recurrir a un elemento que puede producir terror siempre en los lectores, pues por supuesto, tenemos que recurrir a nuestros fantasmas. Otro tipo de relatos que también suele surtir un buen efecto es el de las brujas. Más allá, incluso, de las creencias también de los propios pueblos, lo cierto es que el mundo de la magia y el mundo del ocultismo está muy presente dentro de la literatura de terror. Las primeras historias de brujería empezaron a llegar sobre todo de la parte oriental de Europa, a mediados del siglo XVI, siglo XVII más o menos, y luego se expandieron con muchísima velocidad y llegaron pues no solo aquí en Europa, sino que cruzaron el Atlántico y llegaron hasta Norteamérica, donde fue por ejemplo un caso muy conocido de la persecución de las brujas de Salem. Aquí en Europa tuvimos casos también muy sonados como el de las brujas de Lodun o el de las monjas de Louviers. Ambos fueron transcritos en libros, en este caso el de Lodun lo escribió Aldous Huxley, y en el caso de las monjas de Louviers eso lo transcribí yo en mi historia Las concubinas del mal, que más allá de ser una novela de terror, pretende ser una novela histórica terrorífica. Hay que tener en cuenta que para escribir una buena novela sobre brujería o sobre brujas, tenemos que contar con varios paradigmas que se cumplen siempre en este tipo de libros. El primero de todos ellos, pues la búsqueda de los protagonistas o las protagonistas de encontrar ciencias alternativas, alejadas de lo común, ya pueden ser en forma de artes naturales o investigando sobre hierbas, por ejemplo, pociones, etc., o a través de realizar pactos secretos con entidades demoníacas. También otro concepto que hay que tener en cuenta con las novelas de brujería o de brujas es la ambición personal de la protagonista. Siempre cuando intenta realizar este tipo de actos es por un beneficio propio. No busca hacer el bien a nadie, porque entonces, si fuera así, no estaríamos hablando de una novela de terror de brujería, ¿de acuerdo? Así que es importante mostrar a nuestra bruja, a nuestro personaje, siempre con ese dote de egoísmo, de egolatría, en el que quiere enriquecerse siempre de una forma u otra, y puede ser económicamente o absorbiendo mucho más poder. Otra cosa que también suele tener mucho en la novela de terror de brujería son las maldiciones. En muchas ocasiones las brujas pueden haber estado en el pasado y las recuperamos en el presente para crear una historia de terror. ¿Por qué? Pues porque ella misma ha impuesto una maldición, por ejemplo, cuando fue condenada a la hoguera, no sé, en el siglo XIV podemos poner, o en España, por ejemplo, que se las condenaba a la horca, a las brujas. Bueno, pues en este caso, en el momento de su ejecución, pues pueden lanzar una maldición y las podemos traer de nuevo al presente. Un concepto también muy paradójico dentro de las historias de brujería y de brujas y de brujos, pues es que muchas de estas historias ya están en el cuentero popular. Por lo tanto, las podemos buscar, nos podemos documentar y podemos tomar una base de ese cuento popular para poder escribir las historias. Otra característica que hay que tener en cuenta dentro de las novelas de brujas es que buscan la soledad, no les gusta para nada la compañía. Y es, por lo tanto, una forma también de crear la atmósfera adecuada para que esta historia de terror tenga un efecto más gradual dentro de la escritura. Por lo tanto, si sabemos que necesitamos una bruja que tiene que estar sola, no la podemos poner a vivir tranquilamente, por ejemplo, en el medio de Madrid. Hemos dicho que tienen que amar la soledad, nuestras brujas y nuestros brujos, pues buscaremos la atmósfera adecuada. En este caso, vamos a buscar lugares sombríos, lugares alejados de las urbes, pueden ser, por ejemplo, bosques cenagosos
o no sé, una montaña en una cueva, ¿vale? No sé, buscar siempre ese tipo de lugares donde podamos crear un ambiente sombrío, un ambiente lóbrego, para poder dar una atmósfera adecuada a las escenas de nuestra novela de brujas. Otra cosa que suele caracterizar también este tipo de relatos es la existencia siempre de un grupo de inquisidores o cazadores de brujas que las atosigan y las persiguen. Esto también es paradigmático porque forma parte del ya típico el malo y el bueno, ¿vale? En este caso se supondría que la bruja sería la mala, se supone, luego nosotros lo interpretaremos a nuestra manera, porque también a los inquisidores los podemos poner como los malos, si a nosotros nos da la gana. Pero es importante siempre tener ese punto de dicotomía en nuestra historia. Y por último, para finalizar nuestra historia sobre brujería, pues hay que tener en cuenta que por norma general no suelen terminar muy bien. Es decir, o acaban con la muerte de la bruja, o acaban con la muerte de los perseguidores, o con la muerte de todos ellos. Es decir, no vamos a tener finales felices, por supuesto, en nuestras historias de brujas. Otra figura que es muy recurrente en la literatura de terror es, por supuesto, los vampiros. Los vampiros, en definitiva, han existido en todas las mitologías, al menos así lo he estudiado yo, y son una figura prominente en todas las historias de terror, prácticamente de toda la civilización. Podríamos hablar de mitologías antiguas, por ejemplo, como la mitología babilónica, que ya tenía sus propias vampiras, como podría ser la Mastu, por ejemplo, y luego ya más adelante la literatura o la mitología hebrea tenía a Lilith, la primera esposa de Adán, que se rebeló porque no quería someterse a él. Bien, pues todas ellas se las condenó a ser vampiras en la tierra precisamente por no querer someterse. Luego ya más adelante dentro de la literatura, por supuesto, tenemos las Mil y una noches, que también recogen relatos de terror, y, como no, nos metemos ya de lleno en la literatura gótica para poder hablar de los vampiros. Ya a mediados del siglo XVIII, muchísimos autores del primer momento del romanticismo buscaron la figura del vampiro como referente para desarrollar sus historias. Caso, por ejemplo, de Lord Byron o más adelante de John Polidori. Por supuesto, sus referencias vampíricas tenían siempre un origen basado en las historias que habían oído hablar, sobre todo en el este de Europa, donde venían casi todas las historias, por ejemplo, de vampiros como Jure Grando o de Arnold Paul, que fueron casos supuestamente de vampirismo, y también sobre casos como el de Elizabeth Bathory, aquí presente, que se suponía o se decía que se bañaba en la sangre de sus víctimas. Muchísimos fueron los casos que venían desde el oriente de Europa y que inspiraron a muchos escritores de aquella época para crear las novelas de vampiros. Una de las características principales que tiene la novela de vampiros es que es capaz de mimetizarse siempre en cualquier época del tiempo. Los vampiros son atemporales, es decir, da igual que hayan existido hace 1000 años, o hace 500, o hace 300, porque siempre podrán adaptarse al mundo. En contraposición con las brujas, por ejemplo, que buscan la soledad, los vampiros, al contrario, siempre buscan la forma de mimetizarse en la sociedad y de mimetizarse con su tiempo, es decir, se saben adaptar también a las épocas. Y eso es algo que hace del vampiro un personaje atemporal. Unos ejemplos muy claros los tenemos, por ejemplo, en las crónicas vampíricas de Anne Rice, que nos mostró una serie de personajes que pasando los siglos supieron adaptarse siempre a ese pasar del tiempo sin ningún tipo de problema y buscando su propio lugar dentro de esas sociedades. Por supuesto, la novela de vampiros también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, en muchos casos ya dentro del cine o dentro de la televisión o dentro del cómic, como ha pasado por ejemplo con Blade, un cómic de Marvel que luego nos introdujo dentro del mundo de los vampiros una nueva forma de cazar vampiros y una nueva forma de organizar sus sociedades. Más adelante, por ejemplo, en el caso del cine, tenemos la película Daybreakers, donde una sociedad supuestamente distópica es completamente formada por vampiros y los seres humanos son solo un reducto de una antigua civilización. Eso sí, las características de la novela de vampiros por norma general no cambian mucho, así que vamos a hablar de ellas para tenerlas presentes a la hora de escribir nuestras novelas de vampiros. En primer lugar, lo más conocido, que no se pueden exponer al sol. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy simple. Este pensamiento, esta forma de verlo como una debilidad, hace referencia a una enfermedad concreta de la sangre que se llama las porfirias. También es muy recurrente saber que se tienen que alimentar de sangre.
Ya pueden ser de humanos o de animales. Normalmente siempre es de humanos, porque es lo que le da ese punto terrorífico. ¿De acuerdo? Pero el vampiro debe alimentarse de sangre siempre. Y en algunos casos, cuando se ha mezclado la ciencia ficción, incluso ya se ha hablado de sangre sintética. Los vampiros también tienen otra característica. No tienen que ser ni buenos ni malos. Al fin y al cabo son depredadores y lo que buscan es sobrevivir. Como hemos dicho, se tienen que adaptar siempre a los tiempos y a las sociedades, y esa capacidad adaptativa también es algo propio de la evolución. Así que el vampiro no tenemos por qué caracterizarlo ni de una forma ni de otra. Por norma general, ellos se mueven siempre por objetivos personales o grupales. En el caso de muchas series, películas, por ejemplo, pues cuando se forman sociedades de vampiros o casas de vampiros o clanes, pues lo que buscan es protegerse entre ellos. Pero también puede darse el caso de que el vampiro sea un lobo solitario, que simplemente busque sobrevivir como un depredador más. Característica también que no podemos obviar nunca es que el vampiro al final siempre es transformado por otro vampiro o a través de una maldición. La conversión del vampiro se produce casi siempre en la literatura a través de la conversión, es decir, un vampiro pues convierte al humano en uno igual. Pero las maldiciones tampoco quedan mal si las sabemos usar y sobre todo si nos basamos en las mitologías antiguas, donde la conversión al vampirismo se producía de esta manera, a través de las maldiciones. Suele ser habitual también dentro de las novelas de vampiros darle un toque épico, porque como hemos dicho, si se forman clanes, se forman grupos, muchas veces se enfrentan entre ellos o se alían para enfrentarse a un enemigo común. Esto, por ejemplo, se ve mucho en el juego del vampiro, la mascarada, el juego de rol, o lo podemos ver, por ejemplo, en las películas de Underworld. Al vampiro tenemos que dotarle siempre de capacidades que estén por encima de los humanos, en fuerza, en velocidad, desarrollo de los 5 sentidos o incluso añadirle poderes nuevos, como puede ser transformarse en animales, transformarse en vapor, en éter, etcétera, o incluso desarrollar otro tipo de capacidades como puede ser la telepatía, la intuición o lo que ustedes se puedan imaginar que le pueden añadir a su personaje. Y por último, las novelas de vampiros suelen terminar con la expiación del vampiro o el fin de su maldición, o en este caso si pensamos que nuestro vampiro debe seguir siendo como tal, pero se puede adaptar a los tiempos que vayan corriendo, también lo podemos dejar tal y como está. La novela de vampiros puede incluso no tener ni un final feliz ni un final triste. Tampoco, como hemos dicho, tiene que ser un final bueno o un final malo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestro vampiro no es más que un depredador. Géneros que se suelen ver también dentro de la novela de terror y que son ya más modernos, pues pueden ser de tipo slasher, que se llama, de asesinos, que pudimos ver, por ejemplo, en Viernes 13, en Halloween, Candyman, Pesadilla en Elm Street. Bueno, pues este tipo de personajes también los podemos introducir ya dentro de los nuevos géneros de terror. Hemos dicho que también podemos incluir las novelas de zombies dentro del género de terror y por último podemos añadir ese nuevo terror paranormal que nos ha venido desde Oriente, concretamente de Japón, con historias como The Ring, La Maldición, etc. Ese tipo de novelas de terror también hoy en día pues se puede ver en los mercados y también suelen tener muchísima aceptación. Bien amigos, pues con esto termino mi masterclass de escritura de terror. Espero que les haya gustado, que les haya servido para poder desarrollar sus propias historias y recuerden que nos tenemos que basar siempre en un fundamento principal, el de infundir miedo. Eso es lo que tienen que hacer como escritores y escritoras de terror. ¿De acuerdo? Pues ya saben, espero que les haya servido la clase. Muchísimas gracias por ver este vídeo y les deseo toda la suerte del mundo a aquella gente que se lance a escribir. Hasta luego.